Era lunes, a principios de mayo, y Aurora Raymondsen llevaba media hora observando por la ventana de su despacho la pelea de sus vecinos en el aparcamiento. El señor Jenkins volvía a reprochar a la SRA. Kowalski que su todoterreno ocupara medio metro de su espacio legal. En la Asociación de Propietarios de Oak Ridge Estates, en Pasadena, este tipo de conflictos se consideraban asuntos rutinarios, y Aurora ya había aprendido en sus 3 años como secretaria a distinguir las quejas estándar de los problemas verdaderamente graves. Tomó un sorbo de café frío de una taza con la etiqueta Mejor Esposa, regalo de Garrett en su 5º aniversario, hacía 2 años. La ironía de aquella inscripción no se le había escapado últimamente, sobre todo ahora que Garrett apenas se fijaba en ella en casa. El teléfono sonó, sacando a Aurora de sus cavilaciones. Asociación de Propietarios de Oak Ridge Estates, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo con su voz profesional. Tengo una gotera en el techo desde hace 3 días. ¿Cuándo enviarán a alguien? La voz de la anciana SRA. Patterson estaba teñida de indignación. Señora, esta mañana he enviado su solicitud a los servicios técnicos. Un fontanero debería estar aquí a las 5 de esta tarde, contestó Aurora pacientemente. Eso es lo que me dijo ayer, insistió la mujer. Señora Patterson, ayer era domingo y yo no trabajaba. La corrigió Aurora con suavidad. Puedo llamarles personalmente para confirmar la hora. Tras unos minutos de persuasión, la mujer por fin se calmó. Aurora suspiró y se frotó las sienes. Tiene 29 años y se siente de 50, sobre todo últimamente. La puerta del despacho se abrió y entró Tess Holloway, la directora de relaciones con los propietarios, la única persona de la empresa de la que Aurora podía considerarse amiga. Deberías beber algo más fuerte que esto de la oficina, dijo Tess, señalando con la cabeza la taza de café. Pareces agotada. Estuve despierta medianoche, admitió Aurora. Garrett llegó a casa a las 2 de la madrugada. Otra vez. ¿Trabajando? Tess enarcó una ceja. Eso dice él. Aurora se encogió de hombros. Pero él no olía a alcohol ni a perfume. Simplemente nada. Ya sabes lo que pienso de eso, dijo Tess, hundiéndose en la silla frente al escritorio de Aurora. Ambas lo sabían. Tess se había pasado el último año aconsejando a Aurora que hablara seriamente con su marido o se divorciara. En su opinión, Garrett Raymondsen la engañaba o simplemente había perdido el interés por la vida matrimonial. En cualquier caso, seguir viviendo en el limbo era una lenta tortura. Pronto será su cumpleaños, dijo Aurora cambiando de tema. Quiero hacer algo especial, quizá nos ayude a acercarnos de nuevo. Tess miró a su amiga con escepticismo. Cariño, es el 3er año consecutivo que haces esto. El año pasado preparaste una cena para 2 y él no vino hasta medianoche, y luego dijo que no tenía hambre. Aurora bajó la mirada. Recordaba aquella noche. Los filetes se habían enfriado, el vino se había acabado, las velas se habían consumido. Ella había estado sentada a la mesa con un vestido nuevo que Garrett nunca había visto porque se había ido directamente a la cama, lanzando un arrugado «Lo siento, estoy cansada». Esta vez será diferente. Es su 35º cumpleaños. Quiero dar una fiesta de verdad, invitar a sus colegas, a sus amigos. Tess apoyó los codos en la mesa y se inclinó hacia adelante. ¿Lo quiere? ¿Se lo has preguntado? No, sonrió Aurora nerviosa. Sería una sorpresa para un hombre que parece preferir pasar el tiempo separado de ti. Me parece una idea estupenda, dijo Tess con sarcasmo. Es que Aurora vaciló. Quiero creer que aún podemos arreglar las cosas. Tal vez si le demuestro lo bien que lo conozco, lo mucho que trabajo para él. ¿De repente dejará de ser frío y distante? Tess terminó por ella, pero se ablandó y añadió. Mira, no quiero disgustarte, pero las relaciones adultas requieren de ambas partes. No puedes salvar un matrimonio tú sola si la otra parte ya lo ha dado por perdido.
Aurora quiso objetar, pero les interrumpió un golpe en la puerta. La señora Kowalski entró, empuñando victoriosa una carpeta de fotografías. Tengo pruebas. Jenkins rayó deliberadamente mi coche con una llave. La noche del lunes transcurrió para Aurora con la rutina habitual: cenar sola, limpiar la casa, esperar a su marido, que volvió a avisar de que llegaría tarde. Su casa, una pequeña estructura de 2 plantas en los suburbios de Pasadena, era demasiado silenciosa, tanto que Aurora encendía a menudo la televisión o la música de fondo solo para llenar el opresivo silencio. Sentada en el sofá, sostenía un cuaderno con una lista de cosas que organizar para el cumpleaños de Garrett: restaurante, invitados, tarta, regalo. El cumpleaños era dentro de 3 semanas, y ella sentía que esta podía ser su última oportunidad de cambiar las cosas en su relación. Ella y Garrett habían sido felices una vez. Hacía 7 años que se habían conocido en una fiesta de amigos comunes. Ella era una recién licenciada que acababa de empezar una carrera en el sector inmobiliario, y él, un programador prometedor en una pequeña empresa emergente. Garrett la había cautivado con su seguridad y su agudeza mental. Para ella, que había crecido en una familia normal en la que nunca se hablaba de sentimientos ni se fomentaba la ambición, su determinación le parecía atractiva, y durante los primeros años habían sido felices, al menos eso le parecía a ella, viajando, planeando el futuro, riéndose de las mismas bromas. Pero desde hacía 2 años, algo había cambiado. Garrett había sido ascendido a mando intermedio en una importante empresa tecnológica, y era como si con su nuevo puesto viniera una nueva personalidad: frío, calculador, indiferente. En casa apenas hablaba, prefería mirar fijamente su portátil. Las caricias se volvieron raras. El sexo se volvió mecánico y apresurado, y luego cesó por completo. Aurora intentó hablar, pero cada vez se topaba con un muro de excusas. Tengo un proyecto importante. Estoy cansada. Ahora no. Aurora miró la hora. Las 11 de la noche. Garrett aún no había vuelto. Decidió irse al dormitorio. La mañana llegaría demasiado deprisa y le esperaba un largo día de quejas de los caseros. Tumbada en la cama, pensó en el próximo cumpleaños de Garrett. Quizás si le demostraba lo mucho que significaba para ella organizándole una fiesta de verdad, quizás entonces él la volvería a ver como la mujer de la que una vez se enamoró. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Tuvo sueños inquietos y se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Podía oír a Garrett intentando no hacer ruido, pero seguía golpeando la mesita del salón. No entró para ver si estaba dormida, solo se tumbó en el sofá de abajo, como hacía cada vez más a menudo últimamente. Aurora pasó los 15 días siguientes planeando las vacaciones. Encontró un restaurante de lujo llamado Moon Terrace en el centro de Pasadena, con terraza al aire libre y música en directo. Los precios eran desorbitados, sobre todo para su modesto sueldo de secretaria, pero estaba dispuesta a gastar sus ahorros. Tal vez incluso pedir un pequeño préstamo para que todo fuera perfecto. El miércoles decidió hablar con los colegas de Garrett para invitarles a una fiesta sorpresa. Llamó a la recepcionista de la oficina de su marido y pidió que la pusieran con Brad Taylor, a quien Garrett se refería a veces como su compañero de trabajo. «Hola, ¿eres Brad? Soy Aurora, la mujer de Garrett Raymondson», se presentó cuando el hombre descolgó el teléfono. «Oh, hola». Su voz sonaba amistosa, pero con una nota de sorpresa. «Sí, soy Brad. ¿En qué puedo ayudarle?» «Estoy organizando una fiesta sorpresa para Garrett por su cumpleaños dentro de 15 días. Quería invitar a algunos de sus colegas, gente cercana a él». Hubo una breve pausa. «Eso es maravilloso», dijo finalmente Brad. «Seguro que le encantará. Solo que…» vaciló. Había dicho ya algo sobre los planes de cumpleaños. Quizá ya había organizado algo. «No,
Nunca planea sus cumpleaños, respondió Aurora. Normalmente lo organizo yo. Claro, aceptó Brad rápidamente. Es que le he oído hablar de planes para la noche con alguien. Pero quizás se trataba de otra cosa. El corazón de Aurora se apretó incómodo, pero continuó la conversación. ¿Podrías darme los contactos de las personas con las que suele relacionarse en el trabajo? Y, por supuesto, ven tú. He reservado la terraza de la Luna para 20 personas. Brad aceptó y prometió enviarle los contactos de los amigos del trabajo de Garrett. Después de la conversación, Aurora se quedó un buen rato mirando por la ventana de la oficina. Algo en el tono de Brad la ponía nerviosa. Era como si él supiera algo que ella ignoraba. Esa noche, al volver a casa, Aurora descubrió que Garrett se había dejado el teléfono en la mesa de la cocina. Era algo muy atípico en él. Siempre llevaba el teléfono consigo y a menudo no se lo quitaba de las manos ni siquiera en casa. Estaba cocinando cuando la pantalla de su teléfono se iluminó con un mensaje entrante. Al echar un vistazo, vio el nombre Libby y las primeras líneas. No puedo esperar a mañana por la noche. Te prometo que tendrás lo que... El resto del texto estaba oculto. Aurora se quedó helada con el cuchillo en la mano. ¿Libby? ¿Quién era Libby? Garrett nunca había mencionado ese nombre. En su interior todo se apretaba de ansiedad y sospecha. Quería coger su teléfono, desbloquearlo y leer el mensaje completo, pero no conocía la contraseña y, lo que era más importante, nunca había invadido el espacio personal de su marido. El teléfono volvió a encenderse. Otro mensaje de Libby. He comprado AC. Antes de que pudiera pensar en lo que significaba el aire acondicionado, la puerta principal se abrió y oyó los pasos de Garrett en el pasillo. Volvió rápidamente a cortar verduras y trató de calmar los latidos de su corazón. ¿Has visto mi teléfono?, preguntó Garrett en lugar de saludar al entrar en la cocina. Está en la mesa, respondió Aurora tratando de sonar despreocupada. Te lo has olvidado esta mañana. Garrett cogió su teléfono, comprobó rápidamente las notificaciones e inmediatamente bloqueó la pantalla. Su rostro se tensó un instante, pero luego volvió a su habitual expresión impasible. ¿Qué tal te ha ido el día?, preguntó Aurora, tratando de entablar conversación. Ha ido bien. Mucho trabajo. Ya se daba la vuelta para salir de la cocina. No me esperes para cenar, he comido en la oficina. Y se había ido, dejándola sola con las verduras sin cortar y el creciente nudo de ansiedad en el estómago. ¿Quién era Libby? ¿Y qué compraba exactamente? ¿Y por qué Garrett ni siquiera la había besado en la mejilla como había hecho una vez al volver a casa? Aquella noche, el sueño no llegó. Aurora yacía con los ojos abiertos, escuchando el silencioso golpeteo de las teclas del portátil de Garrett en la habitación contigua que había convertido en despacho. Cuando por fin se tumbó a su lado, le dio la espalda y se quedó dormido casi de inmediato. Ella se quedó mirando su espalda, la línea de sus hombros, antaño familiar y querida, pero ahora como si perteneciera a un desconocido. Llamó a Tess a primera hora de la mañana. He visto un mensaje en su teléfono, dijo en cuanto su amiga descolgó. Era de alguien llamada Libby, algo sobre que estaba deseando conocerlo y que se había comprado algo nuevo. Así que, la voz de Tess sonó cautelosa. ¿Y tú crees? No sé qué pensar, admitió Aurora. Nunca había mencionado a ninguna Libby. ¿Quizá una colega? Tal vez. Pero, ¿por qué está escribiendo que no puede esperar para reunirse con él? ¿Y que se había comprado algo nuevo? Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Tess bruscamente. Pregúntale directamente. Pero Aurora no podía, porque temía la respuesta. Temía que se confirmaran sus peores sospechas. ¿Y entonces qué? Su matrimonio, su vida, sus planes, todo se vendría abajo. No estaba preparada para eso. Era más fácil seguir viviendo en la ignorancia, por dolorosa que fuera, que descubrir la verdad y verse obligada a actuar. Así que siguió planeando la fiesta de cumpleaños como si nada hubiera pasado.
Encargó una tarta con el sabor a chocolate favorito de Garrett, encontró un cuarteto de jazz para la música en directo, confeccionó una lista de invitados basándose en los contactos de Brad y añadió a algunos viejos amigos con los que habían estado en contacto en el pasado. Cuando faltaba una semana para su cumpleaños, decidió comprar un regalo, un costoso reloj suizo que Garrett deseaba desde hacía mucho tiempo. Se gastó casi todos sus ahorros y pidió un pequeño préstamo al banco. Era una imprudencia económica, pero sentía que tenía que hacerlo perfecto. El día que iba a recoger el reloj que había encargado en la joyería, Garrett volvió a dejarse el teléfono en casa. Esta vez lo había dejado cargando en el dormitorio mientras se duchaba. Una vez más, la pantalla se iluminó con una notificación. Libby, ¿quedamos esta noche en el sitio de siempre? Estoy deseando probarte el collar nuevo. Aurora sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Un collar? ¿Qué demonios estaba pasando? Ya no se trataba de una simple sospecha de infidelidad, era algo más, algo de lo que ni siquiera se había dado cuenta. En ese momento oyó cerrarse la ducha. Garrett estaba a punto de salir del baño. Se apartó rápidamente del teléfono y fingió buscar algo en el armario. Garrett entró en el dormitorio envuelto en una toalla alrededor de las caderas. Antes, la visión de su torso desnudo había hecho que su corazón latiera más rápido de deseo. Ahora solo sentía vacío y alienación. ¿Vas a salir tarde esta noche?, le preguntó lo más despreocupada posible. Sí, hay una reunión, respondió él sin mirarla siquiera. No me esperes para cenar. Era lo mismo de siempre, como todas las noches de los últimos meses. No me esperes, no me esperes. Cuando Garrett se fue, Aurora se quedó sentada en el borde de la cama durante largo rato, sosteniendo la caja del reloj. Se sentía como una completa tonta. Mientras ella gastaba lo último de su dinero en un regalo para un hombre que probablemente la engañaba, él quedaba con una tal Libby en un sitio normal y se probaba collares. Llamó a Tess y ésta llegó al instante, dejando el despacho a un ayudante. ¿Un collar?, preguntó Tess mientras se sentaban en la cocina con una taza de té fuerte. ¿Seguro que has leído bien? Estoy deseando probarte el collar nuevo, citó Aurora textualmente. ¿Qué podría significar eso? Tess golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Suena a algo específico. BDSM, dominación, sumisión, ese tipo de cosas. Pero Garrett nunca, tartamudeó Aurora. Siempre fue tan controlador. Exige que todo en casa sea según sus reglas. No puede ser él quien... A veces, las personas que exigen un control total en la vida normal prefieren renunciar al control total en las relaciones íntimas, observó Tess. Es un equilibrio psicológico. Aurora sintió náuseas. Recordaba su vida íntima con Garrett, siempre según sus reglas, siempre como él quería. Nunca le habían interesado sus deseos, su placer. Y ahora resulta que sale con una tal Libby que le pone un collar. No tenía sentido. ¿Qué voy a hacer, Tess?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Toda esta fiesta no tiene sentido si él... No tengo por qué hacerlo, dijo Tess. No necesariamente, dijo Tess tras una pausa. Quizá deberías seguir adelante con la fiesta, pero... Prepara tu propia sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? No lo sé, se encogió de hombros Tess. Pero si lleva una doble vida, tal vez sea hora de que se atenga a las consecuencias. Aurora miró la caja del reloj que yacía sobre la mesa. El reloj que había comprado con la esperanza de recuperar el amor de su marido. Un reloj en el que había gastado un dinero que no podía permitirse. Creo que tienes razón, dijo lentamente. Era la hora de la verdad. Esa noche, Aurora no pudo dormir. Los mensajes de Libby y el collar no la dejaban dormir. Dio vueltas en la cama, escuchando los sonidos de la casa vacía y esperando a que Garrett regresara. Era más de la 1 de la madrugada cuando oyó abrirse la puerta principal. Fingiendo estar dormida,
Aurora observó con los párpados entrecerrados cómo su marido entraba cautelosamente en la habitación. Se movía en silencio, como si temiera despertarla, una preocupación poco habitual en él últimamente. Cuando la luz del cuarto de baño iluminó su cuello por un momento, Aurora notó una marca rojiza, como de un collar apretado o collar. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que Garrett debía de haber oído aquel golpeteo. Se cambió rápidamente de ropa y se tumbó, como de costumbre, en su lado de la cama, lo más lejos posible de ella. Aurora recordó cómo en los primeros años de su matrimonio se habían dormido abrazados. Ahora era como si hubiera un muro invisible pero infranqueable entre ellos. «¿Estás despierta?», dijo Garrett de repente. No era una pregunta. «No», contestó ella, que ya no veía sentido en seguir fingiendo. «Te dije que me levantaría tarde». «Lo dices todos los días», dijo Aurora en voz baja. Garrett no contestó nada. Al cabo de un minuto su respiración se volvió acompasada, se quedó dormido, y ella siguió mirando al techo, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. A la mañana siguiente, Aurora llamó a Tess, apenas pasadas las 8. «He visto la marca en su cuello», dijo en lugar de saludarle. «Una marca roja, como un collarín». «Mierda», exhaló Tess. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Aurora con sinceridad. «Una parte de mí quiere montar una escena, tirar todas sus cosas al césped, pedir el divorcio, pero la otra parte, solo quiero entender qué está pasando. ¿Por qué por qué nunca me ha hablado de sus preferencias? A veces a la gente le cuesta admitir sus deseos incluso ante sí misma y mucho más ante su pareja», dijo Tess con sensatez. «Pero eso no justifica el engaño, si es que ocurre. Tengo que estar segura», dijo Aurora con firmeza. «No puedo actuar por meras sospechas y retazos de información». «Ten cuidado», advirtió Tess. «No hagas nada de lo que puedas arrepentirte». Pero Aurora ya había tomado una decisión. Tenía que saber la verdad, por amarga que fuera. En su hora de almuerzo fue a una tienda de electrónica y compró una pequeña unidad flash. El plan era sencillo. Si el teléfono de Garrett volvía a estar desatendido y desbloqueado, ella copiaría lo que pudiera. Tal vez encontrara pruebas de que la había engañado o refutara sus sospechas. Esa misma tarde, la suerte le sonrió. Garrett llegó a casa antes de lo habitual, con aspecto cansado e irritado. Se duchó y, para sorpresa de Aurora, decidió irse a la cama justo después de cenar. «Mañana hay una presentación importante», explicó brevemente. «Necesito dormir un poco». Dejó el móvil en el cargador del salón. Aurora le oyó subir las escaleras y cerrar la puerta del dormitorio. El corazón le latía con fuerza cuando cogió el teléfono con cautela. La pantalla estaba bloqueada. Requería un código de acceso o la huella dactilar. Aurora se mordió el labio. Conocía algunas fechas que Garrett podía usar como contraseña, su cumpleaños, su aniversario de boda, pero ninguna de esas opciones había funcionado. Frustrada, estaba a punto de volver a colgar el teléfono cuando recordó lo que había dicho Tess sobre lo que había visto en el mensaje. «¿Nos vemos en el sitio de siempre esta noche?». Tal vez se refería a las reuniones habituales. Aurora abrió el teléfono y miró el historial de geolocalización de su cuenta familiar compartida. Garrett debía de haber olvidado desactivar esa función. Descubrió que todos los miércoles y viernes de los últimos meses había ido a la misma dirección en las afueras de Pasadena, cerca de una zona industrial. Una rápida búsqueda en Internet no dio una respuesta clara sobre qué había en esa dirección. Solo el nombre, The Scarlet Rose Club. Ni página web, ni reseñas, solo una mención en algunos foros cerrados, a cuyos contenidos no se podía acceder sin registrarse. De repente, el teléfono de Garrett vibró con un mensaje entrante. El nombre Libby apareció en la pantalla de bloqueo junto con el comienzo del mensaje. «Mañana, prepárate para una V especial».
El resto estaba oculto. Aurora volvió a intentar desbloquear el teléfono. Repasó las fechas que conocía, el día que habían comprado la casa, el cumpleaños de su madre, y, de repente, cayó en la cuenta. El día en que se conocieron, el 13 de marzo de hacía 7 años. 130318. La pantalla se desbloqueó. Se quedó sin aliento. Efectivamente había hackeado su teléfono. Ahora tenía que actuar rápido antes de que Garrett bajara a comprobar algo. Lo primero que hizo fue abrir su correspondencia con Libby. Los mensajes eran explícitos, llenos de detalles que hicieron sonrojar sus mejillas. Libby era claramente la parte dominante en su relación, ordenando constantemente a Garrett cómo debía vestirse, qué hacer, cuándo venir. Y estaba aún más claro que no se trataba solo de una aventura, eran sesiones regulares en algún club privado. «Ayer te portaste bien», escribió Libby en uno de sus mensajes. «Madame Verónica estaba impresionada con tu resistencia». ¿Madame Verónica? Entonces, ¿no era solo Libby? Aurora sintió que las náuseas le subían a la garganta. Desplazándose rápidamente por la galería de su teléfono, encontró una carpeta oculta protegida por una contraseña adicional. La misma contraseña, la del día en que se conocieron, también la abría. Dentro había docenas de archivos de vídeo, cuidadosamente ordenados por fecha. Con dedos temblorosos, Aurora conectó su pendrive al teléfono y empezó a copiar. Mientras se copiaban los archivos, abrió uno de los vídeos etiquetados con una fecha reciente. Lo que vio no le cabía en la cabeza. Garrett, su marido, el hombre de la casa que constantemente exigía respeto y obediencia, estaba arrodillado frente a una mujer alta vestida con un estricto traje de cuero. Solo llevaba un collar y unas extrañas correas. La mujer, al parecer Libby, le sujetaba la correa y le daba órdenes, que él obedecía obedientemente. El vídeo fue grabado por la propia Libby, que periódicamente giraba la cámara hacia sí misma, comentando lo que sucedía. Era una mujer atractiva de unos 35 años, de rasgos faciales afilados y mirada segura. «Otro recuerdo para nuestra colección, mi humilde servidor», decía mientras volvía a girar la cámara hacia Garrett, cuyo rostro era claramente visible. Aurora cerró el vídeo, sintiendo una mezcla de conmoción, asco y una extraña y morbosa curiosidad. No se trataba solo de su marido, sino de un hombre completamente distinto, con una vida secreta que ella ni siquiera conocía. Terminada la copia, se apresuró a apagar el pendrive, devolvió el teléfono exactamente a la posición en la que estaba y subió a su habitación de invitados, donde había estado durmiendo los últimos meses. Pasó el resto de la noche revisando los archivos copiados en su portátil. Cuanto más veía, más perpleja se quedaba. Garrett se había sometido voluntariamente a humillaciones que escandalizaban a Aurora. Permitía que esas mujeres, y eran varias, no solo Libby, lo trataran como a una cosa, como a un juguete. Y lo más extraño era que parecía feliz. En algunos de los breves vídeos grabados después de las sesiones, Garrett sonreía con el tipo de alivio y satisfacción que Aurora no había visto en él en años. Era como si solo allí, en aquel extraño mundo de sumisión y humillación, pudiera ser él mismo. Este descubrimiento provocó una tormenta de emociones. Ira, porque llevaba años mintiéndole. Resentimiento, porque nunca había confiado en ella lo suficiente como para contarle sus verdaderos deseos. Vergüenza, porque nunca había sospechado que su marido pudiera desear algo así. Y un extraño sentimiento parecido a los celos, pero no de esas mujeres, sino del estado de liberación que él parecía experimentar con ellas, pero nunca con ella. Por la mañana, Aurora se sentía destrozada. Apenas había dormido, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. Cuando bajó a la cocina, Garrett ya estaba desayunando, mirando algo en su tableta. «¿No has dormido bien?», preguntó sin levantar la vista.
Sí, respondió ella brevemente, sirviéndose una taza de café. Tengo que irme pronto, dijo Garrett, levantándose. La presentación, ¿recuerdas? Por supuesto, asintió Aurora. Buena suerte. Él asintió, cogió su maletín y salió sin despedirse siquiera. Una mañana cualquiera, un Garrett cualquiera. Si no hubiera sido por los vídeos que había visto la noche anterior, habría pensado que todo era una pesadilla. En cuanto la puerta se cerró tras él, Aurora sacó su teléfono y llamó a Tess. «Necesito hablar contigo. En persona», dijo sin preámbulos. Quedaron en una pequeña cafetería no muy lejos de la oficina de Aurora. Tess escuchó atentamente su historia sin interrumpirla. Solo de vez en cuando tomaba un sorbo de café y sacudía la cabeza. «Así que esta Libby y las otras mujeres ¿lo dominan?», aclaró Tess cuando Aurora hubo terminado. «¿Y él les paga para que lo hagan?». «No estoy segura del dinero», Aurora negó con la cabeza. «Pero sí, las obedece completamente. Lleva un collar, se arrastra de rodillas, hace sus pujas, y según los informes, lo hace con regularidad, desde hace meses. Eso explicaría su desapego», dijo Tess pensativa. «Lleva una doble vida y, al parecer, obtiene una satisfacción que no encuentra en vuestro matrimonio». Aurora asintió en silencio, dando vueltas a su taza de café frío entre las manos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tess. «No lo sé», admitió Aurora con sinceridad. «Una parte de mí quiere hacer las maletas e irse, dejar una nota y desaparecer de su vida, pero la otra parte...». «¿Qué?». «La otra parte quiere entender, quiere saber por qué nunca me dijo lo que quería, por qué prefirió buscarlo por ahí en vez de confiármelo a mí, su mujer». Tess golpeó la mesa con los dedos, pensativa. «O quizá temía que lo juzgaras. Tales preferencias no siempre son fáciles de aceptar». «Yo intentaría comprenderlo», replicó Aurora. «Sí, no es normal, pero si hablara conmigo...». «A algunas personas les cuesta hablar de estas cosas», dijo Tess. «Sobre todo a los hombres, que normalmente intentan estar a la altura de la imagen del macho alfa fuerte e independiente». Aurora recordó cómo Garrett siempre había insistido en tomar todas las decisiones importantes en su familia, cómo nunca mostraba debilidad, ni siquiera cuando estaba enfermo o molesto, cómo había actuado como un líder inquebrantable en las fiestas de empresa a las que a veces la llevaba. «Quizá tengas razón», admitió, «pero eso no es excusa para mentir y engañar». «Claro que no», asintió Tess. «La cuestión es qué quieres hacer con esa información». Aurora guardó silencio durante largo rato, meditando su respuesta. «Sigo pensando en hacerle una fiesta de cumpleaños», dijo al fin. «Pero ahora tengo un plan alternativo por si vuelve a hacerme daño». «¿Quieres usar esos vídeos?», preguntó Tess dubitativa. «Solo si él me da una razón para hacerlo», respondió Aurora en voz baja. «Todavía tengo la esperanza de que podamos hablar, de que aprecie mis esfuerzos, que tal vez tengamos una oportunidad de arreglar las cosas». Tess parecía preocupada. «No quiero que hagas algo de lo que te arrepientas». «Llevo 7 años haciendo algo de lo que me arrepiento», sonrió Aurora con amargura. «Me casé con un hombre que no me ama, o al menos no ama al hombre que podría ser conmigo». Después de su reunión con Tess, Aurora volvió a la oficina y pasó el resto del día haciendo mecánicamente su trabajo. Contestó al teléfono, rellenó formularios, envió correos electrónicos, lo de siempre. Pero en su interior se estaba gestando un plan. Volvió a casa por la noche y encontró una nota de Garrett. «Ceno con unos clientes. Llegaré tarde». El típico mensaje que recibía varias veces a la semana. Pero ahora sabía que Bill se refería en realidad a Libby o a alguna de las otras dominantes. Subió al dormitorio y abrió el armario de Garrett. A primera vista, todo parecía normal. Trajes, camisas, ropa informal. Pero ahora que conocía su vida secreta, empezó a mirar con más atención,
y encontró en el rincón más alejado del armario, detrás de las cajas de ropa de invierno, una pequeña bolsa cerrada con llave. La cerradura de la bolsa era sencilla y Aurora la abrió fácilmente con una horquilla, una habilidad que su abuela le había enseñado hacía años. Dentro encontró los objetos que había visto en el vídeo: correas de cuero, esposas, una máscara y, por supuesto, el collar, negro, con una anilla plateada para la correa. Se quedó sentada en el suelo junto a la bolsa abierta durante un buen rato, mirando esas cosas que pertenecían al hombre que creía conocer mejor en el mundo. El hombre que en realidad era un extraño para ella. Apenas volvió a dormir esa noche, viendo el resto de los vídeos del pendrive. Algunos eran demasiado explícitos y los pasó rápidamente. Otros mostraban a Garrett después de las sesiones, relajado y tranquilo, hablando con Libby o con las otras mujeres sobre su vida, su trabajo, sus tensiones. Y en ningún sitio mencionaba a Aurora. Era como si ella no existiera en su vida real, aquella en la que podía ser él mismo. Por la mañana, durante el desayuno, mirando a su marido, que estaba inmerso en su tableta como de costumbre, Aurora sintió crecer en su interior una mezcla de tristeza y determinación. La fiesta de cumpleaños de Garrett tendría lugar como ella había planeado. Todos sus colegas y amigos estarían allí. La comida, la música, la tarta, todo sería perfecto. Pero ahora había preparado una especie de seguro por si Garrett volvía a rechazarla, como tantas otras veces. Los vídeos que había copiado podrían ser la última defensa de su dignidad. No quería utilizarlos. Esperaba sinceramente no tener que hacerlo. Pero saber que estaban ahí le dio una fuerza que no había sentido en años. «He invitado a algunos de tus colegas a tu comida de cumpleaños el próximo viernes», dijo con indiferencia. «Espero que no tengas nada planeado para esa noche». Garrett levantó la vista de su portapapeles, con un destello de irritación en el rostro. «Ya te he dicho que no quiero celebraciones». «Eso lo dices todos los años», sonrió Aurora. «Pero 35 años es una ocasión especial. Además, Brad tenía muchas ganas de venir». Garrett se tensó ligeramente ante la mención de Brad, pero asintió. «De acuerdo. Pero solo el almuerzo, sin sorpresas ni fiestas prolongadas». «Por supuesto, cariño», asintió Aurora. «Sin sorpresas». Llamó al restaurante y se las arregló para poder proyectar un vídeo de felicitación en la gran pantalla durante la cena. «Será una sorpresa para mi marido», explicó al encargado del restaurante. «Algo especial y personal». Efectivamente, había preparado el habitual vídeo de felicitación con fotos antiguas y cálidos deseos. Pero junto a ese archivo en la memoria USB había otro, oculto, pero listo para ser utilizado si las cosas no salían como ella esperaba. Faltaban pocos días para su cumpleaños, y Aurora se estaba preparando cuidadosamente para ello, con la esperanza de que estas vacaciones les ayudaran a Garrett y a ella a empezar de nuevo. Y si no, bueno, ahora tenía un plan B. La mañana del cumpleaños de Garrett era sorprendentemente soleada para mediados de mayo en Pasadena. Aurora se levantó temprano y se quedó bajo la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara los restos de una noche en vela. Hoy todo tenía que estar perfecto. Se maquilló con destreza, disimulando las ojeras y dando a su piel un aspecto fresco y descansado, aunque en realidad se sentía agotada. Garrett no estaba en casa. Se había marchado a la oficina, diciendo que no volvería hasta la noche y que se reuniría con ella en el restaurante. Normalmente eso la habría disgustado, pero hoy se alegraba de que se hubiera ido. Necesitaba espacio para prepararse. Aurora abrió su armario y miró detenidamente el vestido que había comprado especialmente para esa noche. Azul oscuro, elegante, con los hombros al aire. Costaba más de lo que podía permitirse, pero esta noche era un día especial. Tal vez verla con este vestido le recordaría a Garrett por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Repasó el vídeo de las vacaciones que había preparado,
Un collage de sus momentos felices, la luna de miel en México, la excursión a la montaña, el día que compraron la casa. Garrett sonreía genuina y abiertamente en esas fotos. ¿Cuándo se había vuelto su sonrisa tan rara y tensa? En su bolso había una memoria USB con otro vídeo secreto, un seguro que esperaba no utilizar nunca. A la hora de comer, Aurora se dirigió al restaurante Moon Terrace para comprobar los últimos detalles. La encargada, una guapa mujer llamada Sophie, la recibió en el vestíbulo. «Todo está listo para su celebración, señora Raimundsen», sonrió. «Hemos preparado su mesa para 20 comensales como nos pidió. También está preparado el proyector para el vídeo». «Gracias», asintió Aurora. «¿Puedo verlo?» Sophie la condujo a la veranda abierta, donde había una larga mesa con manteles blancos y elegantes velas. Había un pequeño escenario para un cuarteto de jazz en un rincón de la veranda y una gran pantalla de proyección en la pared opuesta. «Es perfecto», dijo Aurora, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Era exactamente como lo había soñado. Romántica, elegante, digna del 35º cumpleaños de su marido. Cuando llegó a casa, empezó a prepararse. Volvió a ducharse, se peinó con elegancia y se puso el vestido nuevo. Frente al espejo, trató de recordar la última vez que Garrett le había hecho un cumplido, cuando había sido la última vez que la había mirado como si realmente la hubiera visto. Tess llamó mientras Aurora terminaba de maquillarse. «¿Cómo te encuentras?», preguntó su amiga con preocupación en la voz. «Nerviosa», admitió Aurora con sinceridad. «He invertido tantas esperanzas en esta noche, tanto dinero». «¿Estás segura de que quieres IR?», preguntó Tess con cautela. «¿Después de todo lo que has aprendido?». Aurora miró su reflejo en el espejo. Una hermosa mujer de ojos cautelosos la miraba fijamente. «Sí», dijo con firmeza. «Tengo que dar una última oportunidad a nuestro matrimonio. Quizá hoy sea diferente». «¿Y si no lo es?». Aurora recordó el pendrive que llevaba en el bolso. «Entonces estaré lista», respondió brevemente. El taxi llegó al restaurante a las 6 en punto. Garrett llegaba a las 6:30 y los invitados a las 7. Tenía media hora para ultimar los detalles. Sophie la recibió en el vestíbulo y la condujo a la terraza, donde ya tocaba un cuarteto de jazz. Todo estaba listo. La decoración, el champán en cubos de hielo, las tarjetas con los nombres sobre la mesa. «El proyector está conectado y listo», anunció Sophie. «Solo tenéis que hacerme una señal cuando queráis encender el vídeo». «Gracias», sonrió Aurora. Todo parecía increíble. A las 6:25, su corazón empezó a latir más deprisa. Garrett estaba a punto de aparecer. Ajustó nerviosamente el servicio, aunque todo estaba perfecto tal como estaba. A las 6:35, Garrett aún no había aparecido. Aurora le envió un mensaje. «¿Vendrás pronto?». La respuesta llegó unos minutos después. «Llego tarde. Llegaré sobre las 7». Aurora sintió una punzada de decepción, pero trató de no pensar mucho en ello. Tal vez realmente tenía negocios en la oficina. Además, los invitados tenían que estar allí a las 7 de todos modos, así que las cosas aún podían ir según lo previsto. Brad y su esposa Caitlin fueron los primeros en llegar. Brad parecía un poco avergonzado mientras saludaba a Aurora. «Bonita velada», dijo mientras miraba alrededor del porche. «¿Has organizado tú todo esto?». «Sí», asintió Aurora. «Quería hacer algo especial para Garrett». Brad y Caitlin intercambiaron rápidas miradas que Aurora no pudo descifrar. A las 7 habían llegado algunos colegas más de Garrett, pero él seguía ausente. Aurora empezó a inquietarse, comprobando su teléfono con frecuencia. No había mensajes nuevos. A las 7:15, cuando la mayoría de los invitados ya se habían reunido y empezaban a charlar incómodamente mientras bebían champán, Garrett apareció por fin. Pero no solo. Una mujer esbelta, de pelo corto y negro y rasgos afilados caminaba a su lado.
Aurora la reconoció al instante. Era Libby. La misma Libby del vídeo que había dado órdenes a Garrett, le había atado con una correa, le había hecho gatear sobre su regazo. Ahora tenía un aspecto completamente normal, con un elegante traje pantalón negro y un maquillaje mínimo. Nadie habría adivinado su afición. Garrett parecía sorprendido de ver a todos reunidos. Su mirada se deslizó por la decoración, por los rostros de los invitados, y finalmente se detuvo en Aurora. No había gratitud ni alegría en sus ojos, solo irritación. ¿Qué significa todo esto?, preguntó lo suficientemente alto como para que varios de los invitados más cercanos se giraran. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo Aurora, acercándose a él con una sonrisa tensa. «Quería darte una sorpresa». «Odio las sorpresas», replicó Garrett con frialdad. «Creía que ya lo sabías». Libby estaba cerca, observándolos con una leve sonrisa. Había algo depredador en su mirada, como si estuviera disfrutando de la situación. «Solo quería hacer algo bonito por ti», dijo Aurora en voz baja, sintiendo que los ojos empezaban a escocerle por las lágrimas que se avecinaban. «Todos tus amigos están aquí para celebrarlo contigo». Garrett miró a su alrededor. Su mirada se suavizó cuando vio a Brad y a algunos otros colegas con los que tenía buena relación. Solo ahora pareció darse cuenta de la magnitud de los preparativos, las mesas decoradas, el cuarteto de jazz, los vinos caros. «Muy bien», dijo por fin. «Ahora que todo el mundo está aquí», se volvió hacia Libby. «Esta es mi esposa, Aurora. Aurora, ella es Elizabeth, mi nueva socia. Estamos trabajando en un proyecto juntos, socia de negocios». Aurora estuvo a punto de reírse ante lo absurdo de esta mentira, pero se contuvo y le tendió la mano. «Encantada de conocerte, Elizabeth. Por favor, llámame Libby». La mujer le estrechó la mano. Había comprensión en sus ojos, como si supiera que Aurora estaba al tanto de su relación con Garrett. «Ha sido una bienvenida encantadora. Te has esforzado mucho». Había algo condescendiente en su tono que hizo que Aurora sintiera una punzada de ira, pero mantuvo la calma. «Espero que lo disfrutes», dijo, y, volviéndose hacia Garrett, añadió: «Tengo un regalo para ti». Intentó besarle en la mejilla, pero él se apartó como si su contacto le resultara desagradable. «Yo no te invité», dijo de pronto, lo bastante alto como para que la oyeran varios de los invitados más cercanos. «Te dije que quería pasar la velada con amigos». Se hizo un silencio incómodo. Aurora sintió que el color le inundaba la cara. La humillación fue tan aguda que por un momento sintió que no podía respirar. «Soy tu mujer», dijo finalmente. «Sí», contestó Garrett con indisimulada irritación. «Y estoy agradecida por todo esto, pero no te pedí que organizaras nada». Libby observó la escena con indisimulado interés, como si estuviera estudiando ratones de laboratorio. «¿Por qué no tomamos algo?», sugirió, tomando la mano de Garrett en un gesto que demostraba su cercanía. Ya que todo estaba tan bien preparado. Garrett dejó que ella lo alejara del grupo de sus colegas sin mirar siquiera a Aurora, que permanecía de pie, sola, aferrando su bolso y su memoria USB en la mano. Tess tenía razón. Aquello era un error. Todo aquello, el restaurante, la música, los regalos, su vestido nuevo, había sido en vano. Garrett no solo no apreciaba sus esfuerzos, sino que los rechazaba activamente, y había traído a Libby, la mujer con la que la había engañado, a la fiesta que ella había organizado. Aurora sintió que una mezcla de rabia y desesperación crecía en su interior. Algunos de los invitados la miraron con simpatía, pero nadie se acercó, nadie dijo una palabra de consuelo. Todos estaban demasiado avergonzados por la escena que había montado Garrett. Se dirigió al baño de señoras. Necesitaba un momento de intimidad para ordenar sus pensamientos. Se encerró en un retrete y soltó un sollozo, pero se recompuso rápidamente. No, no lloraría. No esta noche. No por él. Salió del baño y se dirigió al espejo para arreglarse el maquillaje.
La puerta del baño de mujeres se abrió y Libby entró. Sus miradas se encontraron en el espejo. Aurora se quedó paralizada, con el pintalabios en la mano a medio camino de sus labios. Una situación incómoda, comentó Libby, acercándose a un lavabo cercano y abriendo el grifo. Garrett no debería haber hablado tan bruscamente. Aurora se quedó callada, sin saber qué decir. Una parte de ella quería gritar, culpar a aquella mujer de haber arruinado su matrimonio. La otra parte de ella solo quería salir de aquí cuanto antes. Hablaba mucho de ti, continuó Libby, limpiándose las manos con una toalla de papel. Siempre con respeto. ¿Lo hacía? Aurora no pudo ocultar la amargura en su voz. Difícil de creer, dadas las circunstancias. Libby se volvió hacia ella, y ahora estaban frente a frente. Lo que pasa entre Garrett y yo, dijo con calma, no es exactamente lo que tú crees. He visto el vídeo, dijo Aurora de pronto, sorprendida de su valentía. Lo sé todo. Libby ni siquiera pareció sorprendida. ¿De verdad? Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y qué te parece? Creo que mi marido es un mentiroso y un tramposo, replicó Aurora secamente. Y tú le estás ayudando a hacerlo. No es engañar en el sentido tradicional. Libby se encogió de hombros. No hay ninguna relación romántica o sexual entre nosotros. Le estoy haciendo un favor profesional. Lo dominas, lo humillas. Aurora sintió que la voz empezaba a temblarle. ¿Y te paga por ello? Sí, respondió Libby con sencillez. Es asunto mío. Soy una dominante profesional. Garrett es uno de mis clientes. Uno de tantos. Aurora sintió que la cabeza le daba vueltas. Oír esa confirmación pronunciada de forma tan mundana era casi surrealista. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué lo necesita? ¿Por qué nunca me lo ha dicho? Libby la miró atentamente. Muchos hombres en posiciones de poder, especialmente los que tienen que tomar decisiones y asumir responsabilidades todo el tiempo, encuentran alivio cediendo el control a veces, explicó. Es un equilibrio psicológico. En cuanto a ¿por qué no te lo dijo?, hizo una pausa. Miedo al rechazo, vergüenza, inseguridad. Elige. Te trajo a su fiesta de cumpleaños, dijo Aurora, aún sin creer en la realidad de lo que estaba ocurriendo. A una fiesta que organicé yo. Él no sabía lo de la fiesta, le recordó Libby. Íbamos a cenar y a hablar de sus progresos. Es parte de nuestro proceso. Aurora sintió que la ira crecía en su interior. ¿Y decidiste quedarte cuando viste que había una fiesta aquí? ¿Cuando te diste cuenta de que yo era su mujer? Sabía quién eras antes de esta noche, replicó Libby con calma. Garrett me enseñó fotos tuyas. Esa admisión fue como un golpe. ¿Garrett había hablado de ella con esta mujer? ¿Me enseñó fotos? No te preocupes, solo dijo cosas bonitas de ti, añadió Libby al ver su reacción. Él solo no puede ser quien realmente es contigo. Tiene miedo de que no aceptes esa parte de él. Ni siquiera me dio una oportunidad, dijo Aurora con amargura. Nunca intentó hablarme de ello. Libby se encogió de hombros. A los hombres les suele costar hablar de sus necesidades, sobre todo de las que la sociedad considera poco convencionales. Aurora miró a aquella mujer segura de sí misma y serena, y sintió una mezcla de envidia y rabia. Libby conocía a Garrett, al verdadero Garrett, mejor que ella misma. Conocía sus secretos, sus miedos, sus deseos. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Aurora. Porque mereces saber la verdad, contestó Libby, y porque puedo ver el dolor en tus ojos, dolor que yo ayudé a crear, aunque sin querer. Aurora sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero las contuvo. ¿No crees que hay algo mal?, preguntó. Estás aquí, en su fiesta de cumpleaños, hablando con su mujer de cómo lo estás humillando por dinero. Libby no parecía ofendida. No lo estoy humillando, dijo. Le ayudo a liberarse de la carga que lleva encima. Acude a mí tenso, lleno de agresividad reprimida y estrés.
Se va tranquilo y equilibrado. No es tan diferente de la terapia. Salvo que los terapeutas no suelen poner collares a sus pacientes, dijo Aurora con una risita. Libby sonrió levemente. En eso me has pillado. Hubo una extraña pausa entre ellas. Las dos mujeres, unidas al mismo hombre de formas muy distintas, se miraron con detenimiento. ¿Le quieres?, preguntó Libby de repente. Aurora se quedó paralizada un instante. ¿Sigue queriendo a Garrett? Después de todo lo que había aprendido, después de que él dijera, «Yo no te invité delante de todos los invitados». Amaba al hombre con el que me casé, respondió por fin. Pero parece que ese hombre ya no existe, o quizá nunca existió. Libby asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Aurora se acordó del pendrive que llevaba en el bolso, del vídeo de Garrett de rodillas, arrestado, siguiendo órdenes humillantes, de la posibilidad de mostrar ese vídeo a todos sus colegas, a sus amigos, de hacer añicos su cuidadosamente construida fachada de respetable gerente. «Aún no lo he decidido», respondió. Libby la miró atentamente, como si leyera su mente. «Elijas lo que elijas», dijo tras una pausa. «Hazlo por ti, no para castigarlo. La venganza rara vez produce la satisfacción que se espera de ella». Con esas palabras se dio la vuelta para marcharse, pero Aurora la detuvo. «¿Por qué te ha traído aquí?». Debía de saber que estaría en su fiesta de cumpleaños, aunque no supiera nada de la fiesta. Libby pensó un momento. «Creo que una parte de él quería que te enteraras», dijo finalmente, «para no cargar más con el secreto. O tal vez se descuidó. Los secretos suelen volverse más pesados con el tiempo». Se marchó, dejando a Aurora sola frente al espejo. En el reflejo vio a una mujer con un vestido precioso, un maquillaje perfecto y unos ojos llenos de determinación. Una mujer que acababa de darse cuenta de que su matrimonio se basaba en una mentira y ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Aurora respiró hondo, enderezó la espalda y salió del servicio de señoras, dispuesta a volver a la fiesta y enfrentarse a Garrett y su doble vida. Pero ahora tenía un as en la manga y no temía utilizarlo. Cuando Aurora regresó a la terraza, la fiesta estaba en pleno apogeo. Un cuarteto de jazz tocaba una melodía tranquila y discreta, los camareros servían champán y aperitivos, y los invitados charlaban animadamente. Desde fuera, todo parecía una celebración perfecta, salvo por un detalle. El cumpleañero ignoraba por completo a su mujer. Garrett estaba de pie, rodeado de sus colegas, contando alguna historia que hacía reír a todos a carcajadas. A su lado, apoyando la mano en su antebrazo, estaba Libby. Sonreía, mirándole con expresión de ser el hombre más ingenioso del mundo. Nadie que los mirara de reojo habría adivinado su verdadera relación, el hecho de que en otras circunstancias ella lo tuviera arrastrándose a sus pies. Aurora los observaba desde el otro extremo de la veranda, sintiéndose extrañamente tranquila. La conversación con Libby en el baño de señoras parecía haber roto algo en su interior, o tal vez, por el contrario, haber restaurado algo. La humillación aún escocía, pero había una fría resolución en ella. «¿Se encuentra bien, señora Raimundsen?». Sophie, la encargada del restaurante, se acercó a ella. «Sí, gracias», asintió Aurora. «Todo va muy bien. Dentro de 20 minutos estaremos listos para servir los platos principales», informó Sophie. «Y el proyector funciona como habíamos hablado. Cuando queráis proyectar el vídeo, solo tenéis que hacerme una señal». «Estupendo», sonrió Aurora, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Me gustaría proyectarlo antes del postre, durante el brindis». «Por supuesto», asintió Sophie. «Me aseguraré de que el champán para el brindis esté servido a tiempo». Cuando Sophie se hubo marchado, a Aurora se le acercó una pareja que recordaba vagamente y que parecían ser compañeros de Garrett de otro departamento. «Una celebración encantadora», dijo la mujer con una sonrisa tensa. «Habéis hecho un gran trabajo».
Gracias, contestó Aurora cortésmente. Me alegro de que te guste. Es que no esperábamos que fuera un acontecimiento tan grande. Garrett había dicho que planeaba una cena tranquila con unos pocos amigos íntimos. Aurora sintió que el color le inundaba las mejillas. Fue una sorpresa, dijo con toda la calma que pudo. Una sorpresa de mi parte. Por supuesto, asintió rápidamente la mujer. Y todo muy bonito, solo un poco inesperado. Se alejaron, dejando a Aurora con un residuo amargo. Así que Garrett realmente estaba planeando su propia fiesta de cumpleaños, sin ella. Su mirada volvió a encontrar a su marido. Ahora estaba de pie junto a la barra, diciéndole algo a Libby, que se reía con la cabeza echada hacia atrás. Esta parodia de flirteo entre ellos parecía especialmente falsa teniendo en cuenta lo que Aurora sabía sobre su verdadera relación. La idea del pendrive que llevaba en el bolso volvió con renovado vigor. Podría acercarse a Sofía ahora mismo e indicarle que encendiera el proyector. Mostrar a toda esa gente, colegas y DSE de Garrett quién era realmente. Hazlo por ti, no para castigarlo. Las palabras de Libby resonaban en su cabeza. ¿Qué quería realmente? ¿Castigar a Garrett? ¿Liberarse de este matrimonio infiel? ¿Solo pasar esta noche con dignidad? Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, sintió un toque en el hombro. Al girarse, vio a Brad. «Quería ver cómo estabas», dijo en voz baja. Garrett no había sido muy amable. «Está bien», respondió Aurora automáticamente. «Estoy acostumbrada». Brad frunció el ceño. Nadie debería estar acostumbrado a que lo traten así, sobre todo su cónyuge. Aurora lo miró atentamente. ¿Sabías de sus intereses fuera del trabajo? Brad se tensó visiblemente. No estoy segura de lo que quieres decir. Sobre Libby, dijo Aurora sin rodeos. Sobre sus visitas al Club Rosa Escarlata, sobre su preferencia por la dominación. Brad se puso pálido. ¿Te lo ha contado? No, sonrió Aurora con amargura. Lo descubrí por mi cuenta. No hace mucho. Lo siento, dijo Brad con sinceridad. Solo lo supe porque casualmente lo vi allí una vez. Yo también visito el lugar a veces, aunque... vaciló. Por otros motivos. Garrett y yo acordamos no hablar de ello en el trabajo. Aurora asintió, sintiéndose extrañamente aliviada de que alguien reconociera la realidad de la situación. Él la trajo aquí, dijo en voz baja, a la fiesta que yo había organizado, y le dijo, «Yo no te he invitado», delante de todo el mundo. Brad parecía realmente indignado. Es imperdonable, independientemente de sus problemas personales. En ese momento sonó el timbre, señal de que la cena estaba lista. Los invitados se sentaron a la mesa. Aurora observó cómo Garrett ayudaba a Libby a sentarse, apartándole galantemente la silla antes de tomar asiento a su lado. El asiento de Aurora, según las tarjetas con los nombres que ella misma había dispuesto, estaba al otro lado de Garrett, pero él ni siquiera miró en su dirección cuando ella se acercó. La cena pasó como un borrón. Aurora comía mecánicamente, respondía a las preguntas de los invitados sentados a su lado, sonreía en los momentos oportunos. Pero su atención estaba puesta en Garrett y Libby, que charlaban despreocupadamente como viejos amigos. Tras el plato principal, llegó la hora del postre y del brindis. Sophie se acercó a Aurora. «¿Estás lista para encender el vídeo?» Aurora echó un vistazo a su bolso colgado en el respaldo de la silla. Dentro había 2 memorias USB, una con un collage de fotos familiares y la otra con vídeos del club. Lo que eligiera ahora lo determinaría todo. Miró a Garrett. Estaba susurrando algo al oído de Libby, y ella esbozaba su sonrisa depredadora. Él ni siquiera estaba tratando de ocultar su conexión, ni siquiera estaba tratando de ser sensible con su esposa. Simplemente no le importaban sus sentimientos. «Sí», dijo Aurora con firmeza sacando un pendrive de su bolso. «Estoy lista».
Le entregó el pendrive a Sophie, comprobando cuidadosamente que era el que contenía el material comprometedor. La duda se apoderó de ella por un momento. ¿Era esta la decisión correcta? Pero entonces recordó las palabras de Garrett. «Yo no te invité». Y las dudas se disolvieron. Sophie se acercó al proyector, insertó la memoria USB y saludó con la cabeza a los camareros, que empezaron a servir champán para el brindis. El cuarteto de jazz terminó de tocar y se hizo el silencio en la veranda. Aurora se levantó con una copa de champán en la mano. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Me gustaría proponer un brindis en honor del cumpleaños de mi marido, Garrett», dijo, tratando de mantener la voz firme. El hombre que creía conocer desde hacía 7 años, un hombre que siempre me exigió verdad, respeto y lealtad. Garrett se tensó, su mirada se volvió recelosa. «Pero resulta que no conocía a mi marido en absoluto», continuó Aurora, «porque el verdadero Garrett... Bueno, ya lo verás por ti misma». Asintió a Sophie y una imagen apareció en la pantalla detrás de ella. Era un vídeo del club, en el que Garrett, que solo llevaba un collar, estaba arrodillado delante de Libby, que lo sujetaba con una correa. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alguien suspiró, alguien rió nerviosamente. Brad se tapó los ojos con la mano como si no quisiera ver. Garrett se quedó inmóvil, con la cara más blanca que la tiza. En la pantalla, Libby le ordenó: «Bésame los zapatos, esclavo». Y Garrett obedeció obedientemente, con la cara claramente visible. Entonces la escena cambió. Ahora estaba a 4 patas, con una copa de vino a la espalda, que intentaba mantener en equilibrio mientras Libby se reía. El sonido era amortiguado, pero no hacían falta palabras. La imagen hablaba por sí sola. Garrett Raimundsen, respetado director de una empresa informática, marido diligente, era un esclavo sumiso en un club secreto de dominación. «¡Apágalo!», gritó finalmente Garrett, poniéndose en pie de un salto. Tenía los ojos desorbitados de terror y rabia. «¡Apágalo de una vez!». Pero ya era demasiado tarde. El vídeo continuaba, mostrando más y más escenas de su humillación. Algunos invitados miraban con la boca abierta, otros apartaban la vista. Algunos soltaban risitas. «Tú...». Garrett se volvió hacia Aurora, con el rostro contorsionado por la ira. «No tenías derecho. ¿Tenías derecho a decirme, no te he invitado delante de toda esa gente?», preguntó Aurora con calma. «¿Tenías derecho a traer a tu dominatrix a una fiesta que yo organizaba? ¿Tenía derecho a mentirme durante años?». Libby, para sorpresa de Aurora, no parecía escandalizada ni molesta. Observaba con interés profesional, como una psicoterapeuta que analiza el comportamiento de un paciente en una situación crítica. «Este es el fin», siseó Garrett mirando a Aurora con odio. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mi carrera, mi reputación...». «Deberías haberlo pensado antes», replicó Aurora. «Cuando empezaste a llevar una doble vida, cuando empezaste a mentirme, cuando decidiste humillarme delante de toda esta gente». Uno de los invitados, un hombre mayor con gafas al que Aurora no conocía, soltó de pronto una carcajada. «Por eso rechazabas siempre el yoga de empresa, Raimundsen. Tenías miedo de que notaran las marcas del cuello. Fue como si hubiera estallado una presa. Algunas personas se rieron y alguien empezó a cuchichear». Garrett enrojeció de humillación y rabia. «Cariño», dijo Libby con calma, poniéndole la mano en el hombro, «es hora de que nos vayamos». Su voz tenía el mismo tono autoritario que en el vídeo y, para sorpresa de Aurora, Garrett reaccionó al instante, como si se lo ordenaran. Sus hombros se hundieron y su expresión pasó de furiosa a casi resignada. «Sí», dijo en voz baja, «ya es la hora». «Nos vemos en la oficina, Raimundsen», gritó tras él uno de sus compañeros. «No te olvides el collarín». Garrett y Libby se dirigieron rápidamente hacia la salida. Al pasar junto a Aurora, Libby se detuvo un momento y dijo en voz baja: «Fue cruel,
pero quizá necesario, para los dos, y se alejaron, dejando a Aurora de pie frente a los invitados, que ahora la miraban con una mezcla de asombro, vergüenza y curiosidad. «Creo que la fiesta ha terminado», dijo en voz alta. «Gracias a todos por venir». Los invitados empezaron a dispersarse torpemente. Algunos se acercaron a Aurora, murmurando condolencias o simplemente asintiendo con expresiones inseguras. Brad fue el último en quedarse. «¿Te encuentras bien?», preguntó. «¿Hay alguien que pueda quedarse contigo esta noche?» «Llamaré a un amigo», asintió Aurora. Solo ahora empezaba a darse cuenta de la enormidad de lo que había hecho. No solo su matrimonio, sino la carrera de Garrett, su reputación, todo destruido en cuestión de minutos. Y aunque sentía cierta satisfacción, había una extraña sensación de vacío. «Lo que hiciste», Brad comenzó, «¿estuvo mal?» Aurora terminó por él. Brad se encogió de hombros. «No lo sé, pero sin duda fue valiente». Cuando todos los invitados se fueron, Aurora se quedó sola en la terraza. Sophie se le acercó con cara de preocupación. «Señora Raymundsen, yo no esperaba este giro de los acontecimientos». «Yo tampoco», dijo Aurora con una sonrisa cansada. «Siento las molestias». «No pasa nada», le aseguró Sophie. «Tu factura ya está pagada. Y aquí tienes tu pendrive». Aurora cogió el pequeño dispositivo que hacía unos minutos había cambiado su vida para siempre. «Gracias por todo», dijo. Todo estaba perfectamente organizado, solo que la fiesta no había salido según lo previsto. Al salir del restaurante, Aurora respiró profundamente el aire fresco de la noche. Sintió una mezcla de liberación y miedo. ¿Y ahora qué? ¿A dónde iré? ¿A casa, donde Garrett probablemente ya estaba, lleno de rabia y humillación? ¿Al hotel? ¿A casa de Tess? Sacó el teléfono y marcó el número de su amiga. «Lo he conseguido», dijo en cuanto Tess contestó. Le enseñé el vídeo. «Dios mío», exhaló Tess. ¿A todos? Todos sus colegas, sus amigos y Libby. ¿Ella también estaba allí? Sí, sonrió Aurora con amargura. La había traído como guava. Menudo cabrón, dijo Tess indignada. ¿A dónde vas ahora? No lo sé, admitió Aurora. No quiero ir a casa. Ven a mi casa, dijo Tess con firmeza. Pasarás la noche aquí y mañana decidiremos qué hacer. Aurora cogió un taxi y le dio a Tess su dirección. Sentada en el asiento trasero vio pasar las luces de Pasadena y pensó en cómo su vida había dado un vuelco en una sola noche. Sonó el teléfono. El número de Garrett. Dudó, pero decidió contestar. «¿Cómo has podido?» Su voz temblaba de rabia. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?» «Sí», respondió Aurora con calma. «He demostrado a tus colegas quién eres en realidad. ¿Cómo pudiste traerla a una fiesta que yo organicé? ¿Cómo pudiste decir yo no te invité?» «Era privada», gritó Garrett. «Lo que había entre Libby y yo no tenía nada que ver contigo». «¿En serio?» Aurora sintió que la ira volvía a hervir en su interior. «Eres mi marido. Juraste serme fiel, compartirlo todo conmigo. En vez de eso me mentiste, me engañaste, me humillaste. Trajiste a tu dominatrix a la fiesta de tu mujer. ¿Cómo podría eso no tener nada que ver conmigo?» «No era sexo», dijo Garrett obstinadamente. «Era terapia, una forma de lidiar con el estrés». «Podrías habérmelo dicho», dijo Aurora en voz baja. «Podríamos haber encontrado una solución juntos, pero elegiste mentir. No lo habrías entendido». Su voz se volvió de repente cansada. «Nadie lo entiende». «Ya no importa», dijo Aurora. «Se acabó, Garrett. No volveré a casa esta noche. Y quizá nunca». «Arruinaste mi vida», dijo en voz baja. «Mi carrera, mi reputación». «No», replicó Aurora con firmeza. «Lo arruinaste todo cuando decidiste llevar una doble vida». Colgó y apagó el teléfono. Por la ventanilla del taxi flotaban las calles familiares de Pasadena, pero parecían formar parte de otra vida, de otra realidad. Una realidad en la que ella solo era la mujer de Garrett,
una sombra anodina de un hombre de éxito. Ahora esa realidad se había desmoronado y Aurora no sabía qué la sustituiría. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente libre, libre de mentiras, de humillaciones, de fingimientos, y esa libertad, a pesar del miedo y la incertidumbre, era embriagadora. El taxi se detuvo frente a la casa de Tess. Aurora pagó y se apeó, aferrando con fuerza en la mano el bolso con el pendrive, el aparatito que lo había cambiado todo. No sabía lo que le esperaba mañana, pero de una cosa estaba segura: no había vuelta atrás. Y el restaurante Moon Terrace ya estaba limpiando después de la fiesta que había terminado abruptamente. La única prueba del drama era una tarta que no se había tocado en ningún momento, una tarta de chocolate con la inscripción «Feliz cumpleaños, Garrett» y 35 velas sin encender. Aurora se despertó en el sofá del piso de Tess con una sensación de desorientación. Durante un par de segundos no se dio cuenta de dónde estaba antes de que los recuerdos de la noche anterior la invadieran. Los fragmentos se desplegaron ante sus ojos como fotogramas de una película. El rostro de Garrett, pálido al ver el vídeo en la pantalla, las risas de sus compañeros, la mirada tranquila y casi comprensiva de Libby. «Estás despierta», se presentó Tess en la puerta con 2 tazas de café humeante. «¿Cómo te encuentras?» «Extraña», respondió Aurora con sinceridad, sentándose y tomando una taza. «Es como si me viera a mí misma desde fuera». Tess se sentó a su lado. «¿Has mirado el teléfono? Ha sonado varias veces esta mañana». Aurora negó con la cabeza. Había apagado el teléfono en el taxi y no lo había vuelto a encender. Una parte de ella temía lo que vería allí. Mensajes furiosos de Garrett, tal vez amenazas de demanda o, peor aún, súplicas de perdón. «Tenemos que recoger tus cosas», dijo Tess en voz baja. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, pero necesitarás ropa, papeles». «Lo sé». Aurora tomó un sorbo de café, sintiendo que el líquido caliente la devolvía a la realidad. «Pero no estoy segura de estar preparada para enfrentarme a él». «¿Crees que está en casa?» «No lo sé. A lo mejor está en casa de Libby». Aurora no pudo contener una risita amarga. Tal vez lo estaba consolando a su manera. Tess miró a su amiga con atención. «¿No te arrepientes de lo que hiciste?», se preguntó Aurora. ¿Se arrepentía? Una parte de ella sentía un vago sentimiento de culpa por la humillación pública de Garrett. Pero la otra parte, la más fuerte, recordó sus palabras. «Yo no te invité». «No», dijo finalmente. «No lo siento. Me había humillado durante años, sus mentiras, su negligencia, sus secretos. Y ayer lo hizo públicamente, delante de toda esa gente». Le respondí de la misma manera. Tess asintió. «Llamaré a mi hermano. Puede venir con nosotros cuando recojamos tus cosas, por si acaso». 1 hora más tarde estaban de camino a casa de Aurora y Garrett. Jack, el hermano de Tess, un hombre robusto de ojos amables, iba sentado en silencio al volante. No hizo preguntas, y Aurora lo agradeció. Cuando llegaron, Aurora se sintió aliviada al ver que el coche de Garrett no estaba en la entrada. «No está en casa», se dijo. «Así sería más fácil». Entraron en la casa y Aurora sintió una punzada de dolor. Esta casa, su espacio compartido, ya no le parecía su hogar. Era como si de la noche a la mañana se hubiera convertido en un museo de su matrimonio fracasado. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Tess, mirando a su alrededor. «Por lo esencial», respondió Aurora. «Ropa, documentos, algunos objetos personales. El resto podemos recogerlo más tarde, cuando todo se asiente». Subieron al dormitorio y Aurora sacó una maleta grande del armario. Tess ayudó a doblar la ropa mientras Jack estaba de guardia abajo, junto a la puerta principal. Aurora sacó las cosas del armario, ordenándolas automáticamente. Esta para llevar, esta para guardar.
Encontró la foto de la boda en la mesilla de noche y miró detenidamente los dos rostros sonrientes. Parecían tan felices, tan seguros de su futuro. ¿Dónde y cuándo se había torcido todo? ¿Te la vas a llevar?, preguntó Tess en voz baja, señalando la fotografía con la cabeza. Aurora negó con la cabeza y volvió a poner el marco boca abajo. En el cajón de las carpetas encontró su certificado de matrimonio, las pólizas de seguro, los extractos bancarios. Puso todo lo que le concernía personalmente en una carpeta aparte. Ya harían los trámites del divorcio más adelante, pero ahora necesitaba esos documentos para empezar una nueva vida. En el fondo de un cajón encontró un folleto de un curso de diseño de interiores que había encargado hacía 3 años. Por aquel entonces, había soñado con cambiar su poco interesante trabajo de secretaria por algo creativo, pero Garrett había ridiculizado la idea. ¿Diseño de interiores? Entonces había sonreído con condescendencia. No es una profesión de verdad. Solo te dedicarías a elegir cojines para amas de casa ricas. Dejó el folleto a un lado en la pila de cosas que se llevaba. Quizá no fuera demasiado tarde. Cuando casi habían terminado con lo esencial, la voz de Jack llegó desde abajo. «Aurora, tenemos compañía». El corazón de Aurora se aceleró. Garrett, pero cuando bajaron las escaleras, Libby estaba de pie en la puerta principal. «Hola», dijo en voz baja. «Espero no interrumpir. ¿Qué estáis haciendo aquí?», preguntó Aurora sintiendo que Tess se tensaba a su lado. «Quería asegurarme de que estabas bien», dijo Libby. «Y para darte algo». Le tendió un sobre a Aurora. Aurora no se movió para cogerlo. «¿Qué es?». «Es una carta de Garrett», explicó Libby. «Quería dártela en persona, pero no me pareció un buen momento para quedar». «¿Por qué lo estás ayudando?», preguntó Aurora. «¿Después de lo que hice?». Libby sonrió ligeramente. «No le estoy ayudando a él. Os estoy ayudando a los dos. Lo que pasó ayer era necesario para que él afrontara las consecuencias de sus mentiras, para que tú encontraras la fuerza para romper una relación tóxica». «¿Y para ti?», preguntó Tess secamente. «¿Qué sacas tú de todo esto?». Libby se encogió de hombros. «Nada, solo hago lo que creo que es correcto. Garrett era mi cliente, pero también era y es un hombre confundido por sus deseos y sus miedos, igual que el resto de nosotros». Aurora recogió por fin el sobre. «¿Se encuentra bien?», preguntó, sorprendida por su propia pregunta. «No», respondió Libby con sinceridad. «Está destrozado, humillado y enfadado, pero es una fase necesaria. A veces hay que pasar por la destrucción total para empezar a construir algo de nuevo». Libby se dio la vuelta para marcharse, pero Aurora la detuvo. «Tú eras más que una dominante para él, ¿verdad? ¿Eras su terapeuta? ¿Una compañera?». Libby lo pensó un momento. «Fui yo quien le ayudó a ver mi verdadero yo», dijo finalmente. «Pero fuiste tú quien le hizo mostrar su verdadero yo al mundo. Y por eso, por extraño que parezca, debería estarte agradecido». Y con estas palabras se marchó, dejando a Aurora de pie con el sobre en las manos. «No lo leas ahora», dijo Tess en voz baja. «Terminemos nuestras cosas primero». Aurora asintió y guardó el sobre en su bolso. Siguieron empaquetando lo que necesitaban, y pronto una maleta y varias bolsas estuvieron listas junto a la puerta. Antes de salir, Aurora recorrió la casa, despidiéndose de cada habitación, de cada rincón donde ella y Garrett habían sido felices, una vez, hace mucho tiempo. En la cocina dejó las llaves y la alianza sobre la mesa, un gesto simbólico pero parecía necesario. «¿Preparada?», preguntó Tess cuando Aurora volvió al pasillo. «Sí», asintió ella. «Preparados». Cargaron sus cosas en el coche y se marcharon. Aurora no miró atrás. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una nebulosa de asuntos organizativos. Aurora encontró un piso pequeño pero acogedor cerca del centro de Pasadena. Tess la ayudó a instalarse.
Jack y otros amigos trajeron muebles y ayudaron con las reformas. Una mañana, de pie en medio de su nuevo salón con una brocha en la mano, Aurora se dio cuenta de repente de que estaba sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. Este espacio era suyo, solo suyo, y podía convertirlo en lo que ella quisiera. Sacó un viejo folleto de un curso de diseño de interiores y esa misma tarde solicitó la admisión. La aceptaron en 3 días y las clases empezarían en un mes. Nunca leyó la carta de Garrett. El sobre estaba en el cajón de su nuevo escritorio, sin abrir. Tal vez algún día tendría fuerzas para abrirlo, pero no ahora. Había solicitado el divorcio a través de un abogado, no quería conocer a Garrett en persona. El proceso se había puesto en marcha y ahora solo quedaba esperar. Aurora se enteró por sus conocidos mutuos de que Garrett se había tomado una excedencia en el trabajo tras el incidente de la fiesta de cumpleaños. Algunos decían que lo estaban tratando por un ataque de nervios, otros decían que planeaba cambiar de trabajo y mudarse a otra ciudad. Aurora evitó deliberadamente cualquier noticia sobre él y pidió a sus amigos que no mencionaran su nombre en las conversaciones. Quería seguir adelante sin mirar atrás. Exactamente un mes después de aquella velada en el restaurante Moon Terrace, Aurora estaba sentada en el escritorio de su nuevo piso, trabajando en su primer trabajo para el curso de diseño, un proyecto de rediseño del salón. Su profesor, un reputado diseñador con 30 años de experiencia, ya había notado su sentido natural del espacio y el color. La habitación que la rodeaba por fin tenía un aspecto acabado. Las paredes estaban pintadas en el cálido tono melocotón que siempre le había gustado, pero que Garrett consideraba demasiado femenino. Había un pequeño sofá junto a la ventana, cubierto con una manta de vivos colores, y en las paredes colgaban cuadros de artistas locales que había comprado en un mercadillo. Todo era exactamente como ella quería. Todo la expresaba a ella, a la verdadera ella, no a la mujer de Garrett Raimundsen. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Tess. «Hola, ¿cómo va tu viernes creativo?», preguntó su amiga alegremente. «Bien», sonrió Aurora. «Estoy trabajando en un proyecto para el curso. Creo que se me está dando bien». «Seguro que sí», dijo Tess con una sonrisa. «Escucha, tengo algunas noticias sobre Garrett». Aurora se puso tensa. «Tess, te he preguntado». Lo sé», dijo rápidamente su amiga. «Pero creo que tienes que oír esto. Lo han despedido. Oficialmente es dimisión, pero todo el mundo sabe que es por el escándalo. Y el Scarlet Rose Club fue cerrado tras una denuncia anónima a la policía. Algo relacionado con la licencia y los impuestos. Dicen que hay una investigación en marcha». Aurora permaneció en silencio, digiriendo la información. Una parte de ella se sentía sombríamente satisfecha de que Garrett se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Pero otra parte, para su sorpresa, sintió algo parecido a la compasión. No por Garrett el marido, sino por Garrett el hombre que nunca había podido conciliar las dos partes de su personalidad. «¿Estás ahí?», preguntó Tess tras una pausa. «Sí», respondió Aurora. «Gracias por decírmelo, pero por favor no hablemos más de ello. Ya no es mi vida, no es mi problema». «Por supuesto», asintió Tess rápidamente. «Lo siento, pensé que te haría sentir, no sé, sentirte mejor sabiendo que se ha hecho justicia». Aurora miró sus bocetos, la habitación soleada que la rodeaba, la nueva vida que había empezado a construir. «No se trata de justicia, Tess», dijo en voz baja. «No quería castigarlo, quería liberarme, y lo hice». Después de la conversación, Aurora permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la concurrida calle. La gente se apresuraba en sus quehaceres, ajena a los dramas que se desarrollaban tras las ventanas de las casas, a puerta cerrada. Su teléfono volvió a sonar. En la pantalla aparece un número desconocido. Tras dudar, contesta.
¿Aurora? Soy Libby. La voz era reconocible a pesar del ligero ruido en la línea. Espero no interrumpir. ¿Qué desea? Preguntó Aurora tensa. Quería darte las gracias, contestó Libby, y no había ironía ni sarcasmo en su voz. ¿Por lo que has hecho? ¿Por arruinar tu negocio? Preguntó Aurora sorprendida. El Scarlet Rose Club no era mi negocio. Yo solo era una contratista independiente, digamos. Y para ser sincera, hacía tiempo que quería salir de allí. Algunas de las prácticas del club eran cuestionables. Entonces, ¿por qué estás agradecido? Por ayudar a Garrett a ver la verdad sobre sí mismo, dijo Libby seriamente. Empezó terapia real, profesional. Por primera vez en su vida, habla de sus deseos, sus miedos, su vergüenza, todas las cosas que ha estado reprimiendo durante décadas. Aurora no sabía qué decir. No esperaba este giro de los acontecimientos. Bueno, dijo finalmente. Me alegro por él. No me ha pedido que le llame, añadió Libby, y no sabe que lo estoy haciendo, pero pensé que debía saber que lo que hizo, por doloroso que fuera, sirvió para algo positivo. Gracias, dijo Aurora en voz baja, pero realmente quiero dejar todo esto atrás. Claro que sí, asintió Libby. Adiós, Aurora, y buena suerte con tu nueva vida. La línea se cortó y Aurora volvió a su proyecto. Tenía el día libre y planeaba visitar una exposición de diseño contemporáneo que le había recomendado su profesora. Aquella noche, mientras se preparaba para acostarse en su nuevo dormitorio, Aurora recordó de pronto que el sobre con la carta de Garrett seguía en el cajón de su escritorio. Lo sacó y lo hizo girar entre sus manos, observando la letra familiar. Luego, con decisión, rompió el sobre en pedacitos sin leerlo y lo tiró a la papelera. Las explicaciones, disculpas o acusaciones que contuviera aquella carta ya no importaban. Su matrimonio con Garrett era un capítulo que había cerrado. Había un nuevo libro por delante, páginas en blanco esperando sus historias.